Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidas. Bienvenidas a este directo que vamos a hacer hoy. Vamos a estar unos minutitos charlando sobre un tema importante, ¿vale? Cosas varias. Ya llevamos haciendo una serie de directos a lo largo de estos días, súper potentes, porque estamos tratando un tema clave, que es cómo hago crecer mi negocio aún más sin que todo dependa de mí, ¿vale? Entonces, quiero primero que os ubiquéis, ¿vale? A ver si estáis en alguno de estos casos. ¿Estáis dando sesiones 1 a 1 presenciales o estáis dando sesiones 1 a 1 online y sentís que estáis llegando a un techo en ese sentido, en el que si no invertís más horas de vuestro tiempo para hacer esas sesiones, pues no podéis crecer, ¿no? La facturación y demás. Como que depende todo, en este caso, de que vosotras entreguéis esas sesiones 1 a 1. Otro caso que puede ser es que ya estéis en el mundo online, que hayáis creado un programa grupal, pensando que un programa grupal iba a ser ese camino hacia el crecimiento, hacia la expansión, hacia escalar, y os habéis dado cuenta, ¿no?, con el tiempo, pues de que aunque sea grupal, todo, absolutamente todo, sigue dependiendo de vosotras y por tanto pues estáis también tocando ese techo. Sea como sea, vamos a hablar de esto porque hemos abierto las inscripciones de nuestra mentoría GER, la mentoría donde enseñamos el sistema del servicio del programa, en este caso programa insignia escalable, para que lo podáis implementar en vuestro negocio y que instaléis este modelo para, sobre todo, salir del 1 a 1 y que no dependa todo de vosotras, ¿vale? Y con la excusa de que hemos abierto las inscripciones de GER, pues voy a hacer por aquí algunos directos estos días. También quiero llegar a muchas de vosotras que quizá pues no habéis estado en las clases que he dado esta semana al inicio, en fin. Quiero charlar con vosotras sobre este tema porque ha sido increíble. En cuanto empecé a lanzar esta mentoría, hemos hablado con muchísimas, os hablo de cientos y cientos y cientos de mujeres emprendedoras por aquí, por Instagram, que estáis en esa casuística, ¿no? Como tenéis un negocio, estáis vendiendo con vuestro negocio, ya tenéis clientes, pero estáis tocando ese techo. Y he alucinado totalmente con los diferentes puntos donde da igual el modelo de negocio que haya, ¿no? o el nicho en el que estéis, muchas estáis en esa misma situación. De plan, mis horas no dan para más. Yo misma he vivido eso, muchas de mis clientas han vivido eso ya antes, entonces sabemos exactamente cuál es esa metodología que nos permite salir un poco de esa rueda de la rata, ¿vale? Hoy voy a contaros un poco más de esto. Este directo se titula Así lideran las mujeres libres y expansivas. Para mí eso es GER. GER es encarnar esa energía libre y expansiva, que también es el motivo por el que emprendiste. Y emprendiste pues normalmente para tener más tiempo y para tener también libertad de movimiento, ¿no? Poder estar por ahí, no tener que ir a una oficina o a un estudio presencial todo el tiempo, etc. Y al final ser tu propia jefa, spoiler, muchas veces no sale bien, porque somos nuestras peores empleadas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos salir un poco de esa rueda de la rata. En GER, como digo, instalamos este sistema del programa insignia escalable y voy a hacer más directos hablando de todo este tema, donde os voy a contar un poco más en qué consiste el método en sí mismo, qué diferencias hay entre eso y otros modelos. En fin, vamos a ir hablando de muchas cosas. No quiero que los directos sean muy largos, entonces cada día voy a tocar un tema distinto y hoy vamos a hablar más de esto, ¿no? De cuál es el formato o cómo es el estilo GER, cómo lo hacemos al estilo GER, cómo lideramos vibrando en esa energía de libre y expansiva. Alta rentabilidad, baja dependencia y más impacto con menos sesiones. ¿Vale? Lo repito. Alta rentabilidad, baja dependencia y más impacto con menos sesiones. Es decir, buscamos todo el tiempo
buscamos una alta rentabilidad. Para eso lo logramos teniendo un posicionamiento de alto nivel y vendiendo nuestros programas insignia a más de 1.500 euros en un formato high ticket. También tenemos baja dependencia, porque este modelo está pensado para que no dependa de ti el hacerlo crecer. Es decir, una vez puesto en marcha, te llevaría lo mismo tener a 3 personas dentro que a 300, ¿vale? Sabrías exactamente cómo escalarlo sin tú tener que dar todas las sesiones, todas las entregas, todas las correcciones, todo el soporte y todo esto, ¿vale? Entonces, baja dependencia, porque no estás sola en este sentido, ¿vale? Tienes personas y además automatizaciones, recursos para poder hacerlo crecer sin que dependa de ti. Y luego más impacto con menos esfuerzo, digamos, ¿no? Como con menos sesiones incluso. ¿Cómo podemos salirnos de ese modelo 1 a 1 y aún así seguir aumentando el impacto que nosotras generamos en la vida de las personas? Hoy hablaba con una de vosotras en una llamada, que por cierto, por aquí tenemos las llamadas abiertas con el equipo y son llamadas gratuitas que os recomendamos, ¿no? Venir para ver si GER es para vosotras en este momento. Yo he ido a algunas de estas llamadas estos días, entonces he hablado con muchas de vosotras y hoy, por ejemplo, he tenido una llamada donde justo salía este tema. La mujer que vino a esta llamada tiene un modelo de negocio, doble, por así decirlo. Ella entrega sesiones 1 a 1 presenciales, ¿vale? Pero además hace un año más o menos, abrió la parte online y ahora da sesiones individuales también en online. Al final, yo le decía en la sesión, has cambiado de rueda, pero sigues en la misma rueda de la rata. Porque al principio te abriste a la parte digital, porque en la parte presencial estabas hasta aquí de sesiones. Tenías que ir al centro presencial, tenías que todo el tiempo captar público nuevo y por supuesto tenías que entregar esas sesiones 1 a 1. Te fuiste a la parte digital, aprendiste, ¿no?, de mentores, aprendiste formas de hacer las cosas, pero al final has acabado haciendo exactamente lo mismo que haces en presencial, solo que en online. Y esto también depende de ti. Depende de que sigas captando todos los días esos clientes, depende de que tengas que entregar tú esas sesiones, esos seguimientos, etcétera. Y algo más que tiene ella en concreto es que en presencial tenía el boca a boca, que al final pues es algo que funciona muy bien en presencial, pero por ejemplo en online no tiene el boca a boca. Entonces todavía le cuesta mucho más porque no tiene una buena marca trabajada, profesional, posicionada. Entonces la gente le regatea el precio, a veces piden información y después desaparecen, ¿no? Ese tipo de personas que andan rondando por algunas cuentas que te drenan la energía muchísimo. No sé si alguna más ha vivido esta situación. Entonces ella llevaba a esta llamada conmigo pues un poco agobiada en este sentido, ¿no? Porque es como, yo ya me abrí a la parte online y aún así no estoy logrando crecer. Tengo sobre mí ese techo que no sé cómo romper. Y por lo que ella me estaba contando, la realidad es que tiene unas buenas bases para poder implementar un programa insignia escalable. Lo vamos a hacer porque a pesar de que en presencial solo está centrada en la fisioterapia, en este caso, es verdad que ella tiene muchos más conocimientos de otras ramas, de otras disciplinas, etc. Entonces, unir todo eso le permite crear un sistema único. A veces subestimáis todo lo que sabéis, ¿no? Es como, ¿cómo voy a unir esto con lo otro? Y creedme que por ahí es. Entonces, hoy hablaba con ella justo de esto, ¿no? La importancia de no solo abrirte al entorno digital, sino saber cuál es un buen sistema que te va a permitir crecer, porque a veces aprendemos a hacer algo, pues por ejemplo, abrirte la cuenta de Instagram y empezar a comunicar y a vender tus sesiones 1 a 1, o crear un programa grupal, ¿no? O hacer un lanzamiento, lo que sea. Pero cuando tú aprendes eso y lo implementas al principio, no estás pensando en luego cómo voy a escalarlo. Estás pensando en lo tengo que sacar adelante hoy. Y eso está muy bien, pero obviamente llega un momento en el que dices, vale, perfecto, esto me ha funcionado, pero ahora que quiero hacerlo crecer, este sistema no me funciona. Y al final es como que tienes que volver a empezar, entre comillas, porque lo que venías haciendo ya no te sirve para crecer.
Y esto pasa, o sea, este ejemplo es perfecto para eso. Aprendes un poco de comunicación, de redes sociales, empiezas a vender tu producto uno a uno, se te llena más o menos la agenda y ahora dices, vale, pero yo me metí en el mundo digital porque quería más libertad y ahora estoy haciendo exactamente lo mismo, solo que en un Zoom, aquí con el ordenador. ¿Cómo lo cambio? Y para cambiarlo tienes que cambiarlo, de verdad. O sea, tienes que hacer algo diferente. Y es como, entre comillas, empezar de cero. Nunca se empieza de cero, pero tú me entiendes, ¿no? O sea, vamos un poco hacia ese lugar. Entonces, al final es bastante agotador. Y entonces genera miedo. Como algo que se supone que me viene funcionando, aunque sea una jaula, lo voy a soltar o lo voy a cambiar por algo que no sé si me va a funcionar. Y eso genera mucha incertidumbre. Y yo quiero decir algo importante en este momento, y es, lo primero es que no se trata nunca de dejar de hacer algo para empezar a hacer otra cosa diferente, ¿vale? La mentalidad tiene que ser de voy a integrar algo nuevo, voy a añadir algo nuevo a lo que ya estoy haciendo, que ya me funciona. No voy a tirar todo a la basura y voy a empezar, ¿sí? Esto es súper importante. Entonces, si ya vienes haciendo esas sesiones 1 a 1, estás en esa entrega 1 a 1, vas a seguir haciendo sesiones 1 a 1, pero vas a instalar un modelo que te va a permitir tener una tranquilidad ahí que ahora pues quizá no tienes. Y esto es súper importante, ¿vale? Súper importante que entendamos que no es tirar algo y empezar de nuevo, sino integrarlo, incluirlo en tu modelo de negocio. Y habrá un momento donde coexistan. Y obviamente cuando este sistema, programa insignia escalable, venta high ticket, más en grupo, menos sesiones, etcétera, esté funcionando, esté traccionando y ahí haya ya clientas que están contentas, que están consiguiendo resultados, etcétera, llegará un momento donde tú misma no quieras seguir haciendo esas sesiones 1 a 1, pasarás a hacer esas sesiones 1 a 1 o a un precio más alto incluso, o incluso dejarás de hacerlas, ¿vale? Porque tu foco estará puesto en otro modelo que te genera mucha más rentabilidad. Entonces, esto es cambiar un poco la mentalidad, ¿vale? Algo que también hacemos nosotras, algo que tenemos nosotras en nuestro pensamiento, al estilo GER, en esta mentoría, es que no rehacemos nunca de nuevo, sino que iteramos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que buscamos siempre que cuantas más veces hacemos algo, menos esfuerzo y menos trabajo nos requiere. Entonces, si por ejemplo lanzamos el programa Insignia Escalable y después pues hay que hacer por ejemplo un ajuste en la promesa o un ajuste en la entrega o en el precio incluso o en cualquiera de las partes, ¿no?, de ese programa insignia, pues es como solo cambio eso, ¿sí? Solo cambio esa parte, no vuelvo a empezar de cero, ¿vale? Entonces siempre estamos iterando. Buscamos con esto que cada edición que lanzamos sea para nosotras más fácil también de entregar, ¿vale? Y lo hacemos lo mismo con la manera de vender, con los sistemas de ventas, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Al estilo GER. Buscamos mayor rentabilidad, como decía antes, con picos de facturación. Esto se consigue haciendo lanzamientos. Algunas de vosotras diréis, joder, haciendo lanzamientos, yo no quiero hacer lanzamientos agotadores, ¿no? Y es importante que hablemos de esto también porque como que se ha contado mucho por ahí, pues que los lanzamientos drenan mucho la energía, que son muy cansados, que no merecen la pena, no sé, se han contado un montón de cosas. Puede que alguna de vosotras lo haya vivido y lo haya vivido así. Si es así, ¿vale? Si alguna lo ha vivido, ha hecho lanzamientos y lo ha vivido como algo que es agotador y me cansa muchísimo, seguramente es porque haya habido un componente emocional súper fuerte ahí y falta de sistema replicable. Entonces, cuando no hay un paso a paso y estás lanzando algo que como se supone que crees que tiene que ser, pero realmente no estás conectada a esto, no estás sabiendo el motivo de la estrategia, las acciones, etcétera, al final estás haciendo cosas como un poco por hacer
eso drena muchísimo, porque es como estar todo el tiempo dándote de cabezazos contra una pared, ¿vale? Y eso es agotador, obviamente. Y como decía, por la parte emocional, porque muchas veces ocurre que nuestra exigencia, ¿vale? Nos hace ver como que cuando un resultado no es exactamente como queríamos en nuestra mente, es como un fracaso, ¿vale? Algo que no sale, es un fracaso y tal. Y esto pasa y te es muy difícil salirte y ver con perspectiva, ¿vale? Entonces, emocionalmente estás tan metida de lleno en esto que obviamente te agota. Entonces, si estés viviendo los lanzamientos de esta forma, agotamiento, etcétera, es por falta de sistema o exceso de emocionalidad sin estrategia. En el momento en el que eso se solventa con esto que digo, ya no pasan a ser agotadores. No quiere decir que no haya que trabajarlos, obviamente, sí, pero no es lo mismo hacer las cosas porque sí, que de verdad hacerlas con un paso a paso y un sistema. Algo importante también aquí sobre este tema es que la idea de iterar constantemente viene de, o sea, pasa también con los lanzamientos. Por ejemplo, tú haces un webinar de venta, imaginaros, y ese webinar funciona, viene la gente, asiste, hay buena retención, pero por lo que sea, pues no compran, ¿no? Lo que hay que revisar no es tanto el webinar, o sea, la captación, sino lo que habría que revisar es cómo se comunicó en ese webinar, cómo fue la oferta, ¿vale? Y se itera sobre esa parte. No se cambia nunca toda la presentación, por ejemplo. Y mucho menos se cambia la fase de calentamiento, que se supone que fue bien, ¿sí? Siempre buscamos en toda la parte del sistema dónde está la mejora y vamos hacia ahí a mejorarlo. Pero nunca vuelves a hacer las cosas de cero. De modo que si tú ya hiciste tus 5 emails y te funcionan, pues puedes repetir esos mismos 5 emails. No tienes que volver a hacer 5 más ni inventar la rueda constantemente, ¿vale? Voy a responder por aquí a Katia, que dice una pregunta sobre los lanzamientos y Evergreen. ¿Cómo es eso de que dentro del programa Insignia se puede tener lanzamiento y Evergreen? Muy bien. Esta pregunta es de que has estado en las clases estos días atrás, así que es una pregunta ya de presencia, eso me encanta. Vale, pues te lo respondo rápidamente. Hay dos formas, ¿vale?, de vender el programa Insignia escalable. Con vender quiero decir como, mejor dicho, voy a reformular esto. Hay dos formas de entregar el programa Insignia escalable. Una se llama formato Evergreen y otra se llama por ediciones. ¿Qué quiere decir esto? Las ediciones son cuando tú llenas un grupo, hay ahí, pues no sé, 10 personas, con esas personas haces un proceso, entregas todo el programa durante 3 meses, 4 meses, lo que sea que dure, y no entran personas ahí en ese tiempo. Vas con esas 10 personas de principio a fin, y cuando esas personas terminan, empieza otro grupo diferente. Digamos que los grupos no coexisten, sino que son independientes, ¿vale? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Esto hace que durante el tiempo en el que estás entregando este programa, en realidad las puertas al programa están cerradas, no puede entrar nadie nuevo, ¿vale? Pues ahí estás generando una demanda reprimida que se llama, que lo que hace es que pues puedas tener, por ejemplo, una lista prioritaria donde las personas, cuando vuelves a abrir plazas, los interesados pues puedan comprar. La otra manera de entregarlo se llama Evergreen y es nada más y nada menos que el hecho de preparar este programa para que las personas puedan entrar en cualquier momento sin sentir que se han perdido nada, ¿vale? Esto se consigue muy fácilmente con el sistema que nosotros enseñamos en GER, o sea que no es un problema en absoluto. Y nosotros apostamos más por esta modalidad Evergreen. No es algo obligatorio, ¿vale? Dentro de GER puedes elegir, pero nosotros siempre vamos a favorecer la parte Evergreen. ¿Por qué? Porque te permite no tener las ventas cerradas en ningún momento. Tú siempre quieres que haya personas pudiendo entrar a tu programa Insignia, que te genere pues esos ingresos mensualmente, ¿no? Semanalmente, no que estén parados, porque cuando lo paras, bajo mi perspectiva, lo que ocurre es que haces un lanzamiento, te va bien, imagínate, no sé, haces un lanzamiento, vendes, no sé, 50.000 euros, cierras las plazas y estás con las plazas cerradas entregándolo a esa gente que ha comprado.
Y a los 3 meses vuelves a hacer otro lanzamiento porque este grupo ya termina y entonces tienes que volver a vender. Claro, llevas 3 meses sin facturar y llegas con una presión de se van las clientas que ya terminan y además no tengo caja porque obviamente estos meses he ido tirando de lo que facturé hace no sé cuánto tiempo. Y llegas a un estado, al siguiente lanzamiento, en el que no es muy difícil que luego las cosas fluyan, ¿vale? Porque estás en ese estado de tiene que salir bien y desde ese lugar pues no se vende, sinceramente, ¿vale? Entonces, nosotros siempre favorecemos, como digo, que sea evergreen. Eso quiere decir que el programa Insignia Escalable está preparado a nivel de metodología y de entrega para poder recibir a personas nuevas todo el tiempo entrando, que te estén pagando ese high ticket, sin que ellas sientan que se están perdiendo nada o que, no sé, que se sientan perdidas, que no es para ellas y demás. Eso por un lado. Y por otro lado está la forma en la que vendemos este programa Insignia Escalable. Hay muchas maneras de venderlo. Se puede vender con una USL, por historias, con contenido orgánico, con publicidad, o sea, hay millones de maneras. La que nosotras hemos validado que sí o sí funciona es por lanzamientos. Entonces, a pesar de que hay personas que pueden estar entrando constantemente en el programa Insignia, porque hemos dicho que va a ser evergreen, nosotras vamos a hacer periódicamente, cada 2 meses, cada 3 meses, incluso mes a mes, una acción fuerte de ventas que nosotras llamamos lanzamiento, ¿vale? Eso te permite crear toda una campaña de comunicación en tus redes que atraiga a más público. En lugar de solo depender de que tu contenido orgánico o tus formularios vayan atrayendo a personas esporádicamente semana a semana, va a haber un momento del mes donde tú sí vas a hacer acciones fuertes de venta para llevarte a esas personas pues a una clase, por ejemplo, y ahí hacerles la venta. Nuestro modelo de lanzamiento, el que enseñamos dentro de la mentoría GER, consta de 10 días más o menos de calentamiento, con toda la comunicación que eso implica, las 2 clases en directo y semana de venta posterior, ¿vale? Todo ese paso a paso lo enseñamos en la metodología. Entonces, la idea de este formato, Katia, es que coexistan, ¿no? Como que convivan ambas, es decir, pueden entrar en cualquier momento, pero además yo voy a provocar mes a mes un periodo donde sí entran en grupo, ¿vale? Entonces puede haber personas que de pronto entren en un lanzamiento y a lo mejor entran en un lanzamiento, yo qué sé, 40 personas, pero que además la semana anterior hayan entrado 3, la semana anterior hayan entrado 5, la semana anterior hayan entrado 1, y así te permite estar facturando más constantemente. ¿Vale? Espero haberte resuelto la duda. Si tenéis preguntas, me encanta que las lancéis y así las vamos desgranando un poquito más. ¡Qué bien! Vale. Otra cosa que puede alguna pensar en esto del tema de los lanzamientos es que en mi nicho la gente no compra por lanzamientos. Yo no sé si todavía alguien piensa esto, ¿vale? Pero si alguna lo está pensando, mentira. O sea, es mentira. Se puede vender cualquier cosa en lanzamientos digitales, ¿vale? Y os pongo un ejemplo. Hay una marca, bueno, hay varias, ¿vale? Pero hay una que justo hablé con ellos hace poquito, que son, o sea, venden parquets flotantes, suelos, ¿vale? Y en un webinar online te venden la instalación. O sea, todo se puede vender con lanzamientos, ¿vale? O sea que si alguna tiene esa creencia, nada, la puede romper hoy mismo porque todo se puede vender en lanzamientos, ¿vale? Cuando hablamos de escalar, ¿vale? Y de abrirnos a recibir más, bueno, primero, si estamos hablando de que queremos escalar nuestro negocio es porque obviamente hay una parte de nosotras ambiciosa que quiere más facturación, más clientes, más trabajo, más retos, lo que sea, que quiere más. O sea, es súper importante entender que cuando estamos hablando de crecer, estamos hablando de abrirnos de par en par. Entonces, cosas varias aquí. Lo primero, cuando estás entregando más en 1 a 1 o tienes grupales, pero los grupales son muy reducidos, estás en una zona muy cómoda, porque más o menos digamos que todas tus clientas son muy controlables.
tú tienes el control de todo, te conoces a todas tus clientas, les das un trato, vamos, súper mega personalizado, súper mega cercano, sabes que tienes resultados, porque obviamente estás tan encima que o tienes resultados, ¿vale? Y eso es una zona cómoda para todas las mujeres que somos un poquito controladoras, me incluyo, que nos gusta tenerlo todo bajo control, es cómodo. Claro, si yo te digo, no, pues en vez de tener un grupo de 10 vas a tener un grupo de 100, no las vas a conocer a todas tan personalizadamente. Ahí empiezas a pensar, ay, pero ¿y van a tener resultados? Ay, ¿y si no tienen resultados? O, ¿y si no estoy yo y, no sé, se quejan o no les gusta? O si no les parece suficiente, o empiezan a aflorar ahí una serie de inseguridades que son muy comunes, ¿vale? O sea, si las estás sintiendo, las has sentido, créeme que no estás sola, porque esto es algo que creo que todas vivimos en ese momento clave. Pero sí que es muy importante entender que si tú quieres crecer, necesitas abrirte. Y abrirte es abrirte. Es abrirte a perder un poquito el control. Es abrirte a las críticas, ¿vale? Es abrirte a, bueno, a ¿cómo decirlo? Sí, es abrir tu corazón a ser un poquito más vulnerable, ¿vale? Pero también es abrirte a recibir más cariño, más resultados, obviamente más facturación, más... Entonces, es todo. Cuando tú te cierras y pones esa coraza para protegerte de yo no... O sea, yo estoy muy cómoda con mis 10 o 20 clientas y lo tengo todo controlado y así, y te cierras en ese sentido, te estás cerrando también en el otro sentido. Es decir, si no te abres para soltar un poquito el control, no te abres tampoco para recibir ni más clientes, ni más casos de éxito, ni más facturación, ¿vale? No se puede elegir. O sea, o te abres en todo o no te abres en nada, ¿vale? Entonces, quedaros con esta idea, porque esta idea es bastante potente, ¿vale? Os lanzo una pregunta, ¿vale? ¿Qué parte de ti necesita liberarse para sentir que puede escalar sin culpa? La dejo ahí para que repose un poquito, ¿vale? Igual ya llevas tiempo sintiendo que quieres más, que estás lista para más, ¿vale? Pero hay una parte de ti que todavía no se da ese permiso. Por inseguridad, por miedo y obviamente muchas cosas, ¿no?, que vienen ahí, sabotajes. Esa parte que no se da el permiso, que también es la parte que cree que si no lo haces todo tú, no es suficiente. No es suficiente bueno, no tiene suficiente calidad, ¿vale? Esa parte de ti que piensa que si el negocio es fácil, no es real. O si es fácil, se puede romper en cualquier momento. No es fuerte. La creencia del esfuerzo está súper presente en nuestra generación. Y tenemos que cambiar eso. Y empezar a pensar distinto. ¿Vale? Súper clave. Y esa parte de ti que todavía se siente culpable por desear libertad, descanso y también expansión. Que nos han dicho mucho que hay que elegir. Que si quieres crecer profesionalmente, pues la vida personal, bueno, hay que sacrificarla, ¿no? O al revés. O si lo quieres todo, te dicen eso de que, ay, es que lo quieres todo. Ay, es que no te conformas con nada. Parece que les molesta que lo quieras y lo puedas tener todo. O sea, ¿cómo lideran las mujeres libres y expansivas? Lo quieren todo y no sienten culpa por ello. Esto lo he hablado estos días en las clases. Lo quiero todo y no siento culpa. ¿Quiero todo? Sí, quiero crecer profesionalmente. Quiero retarme cada día. Quiero
sentir que ayudo a muchas personas con mis formaciones, todo esto. Y a la vez quiero crecer personalmente. Quiero, no sé, tener libertad para viajar. Quiero dinero. Quiero, o sea, lo quiero todo. Y lo puedes tener todo. Por eso nace este modelo. El modelo del programa Insignia Escalable que enseñamos dentro de la mentoría GER. Un modelo que nos permite ponernos en valor y cobrar realmente por el valor que ofrecemos. Punto número 1. Y posicionarnos como expertas en eso, ¿vale? Punto número 2. Nos permite más ingresos y también más rentabilidad, porque no buscamos una grandísima estructura, ¿vale? Con lo cual la rentabilidad siempre es superior a un 35% como mínimo, ¿vale? Además de esto, es un modelo que nos permite saber que podemos escalar sin nosotras tener que duplicarnos, no tenemos que multiplicarnos, no tenemos que hacer 28.000 malabares para poder cumplir con todo. Y funciona así. Esto es algo que tenéis que entender. Las personas, por mucho que te compren por tu marca personal y porque les caigas bien y todo esto, compran un resultado, ¿vale? Y más allá del resultado, compran pertenencia. Y esto tienes que tenerlo en cuenta a la hora de crear tus productos o servicios. ¿Eres importante? Un poco, pero no la más importante. Lo que más importa es el sistema que les das a las personas para que consigan sus resultados. Si tú vendes por tu energía personal y te compran por tu energía personal, estás totalmente anclada y secuestrada ahí, permanentemente teniendo que entregar tu energía. Porque en el momento en el que tú das un paso atrás y no das tú el soporte, por ejemplo, te reclaman tu energía. Porque en el momento en el que hay una clienta que te dice que te quiere mucho, pero le pones un límite, de repente es la que más te odia. ¿Sí? Si tú vendes solo por tu energía y sostienes la entrega de tus programas, de tus formaciones, de tus sesiones, con tu energía, las personas se sienten con el poder de robarte tu energía constantemente, de reclamarte tu energía permanentemente. Y eso es una gran jaula. Pasas de vender, digamos, tus horas para vender tu energía. Y es una jaula. O sea, las dos caras de la misma moneda. Sigues ahí en esa jaula enjaulada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que entregarle a las personas? Sistemas, fórmulas, metodologías que generen resultados. Tú no puedes llegar a improvisar a una sesión. Si alguna de vosotras llega a sus sesiones, individuales o en grupo, no importa, y las improvisa, entre comillas, porque se te da bien lo que haces, o sea, pues no sé, tengo una clase de comunicación, hoy les doy esto y se te viene una idea y la entregas y tal, y la gente está súper contenta con eso. Pero tú lo estás improvisando. Quiero que sepas que estás en una jaula transparente, invisible, pero una jaula al fin y al cabo. Porque en el momento en el que tú no estás creativa o no estás con esa energía a tope, etcétera, se cae. Y cuando tú das un movimiento hacia atrás, quieres poner un límite o quieres cambiar y reeducar a esos clientes, se tambalea total todo. Llegan las críticas, te hacen dudar. Obviamente a lo mejor pues se van muchas personas porque ya no eres la que eras, porque antes se lo dabas todo y ahora ya no. Antes me lo dabas todo y ahora ya no. Y muchos clientes, muchas clientas se malacostumbran a ti y a tu energía. E incluso hay un punto ahí en el que muchas mentoras, acompañantes, terapeutas maternan a sus pacientes y a sus clientes. Y hay que salir de eso. Si de verdad queremos posicionarnos, o sea, olvidaros de esto. Entonces, no voy a vender mis horas y no voy a vender mi energía. Te voy a dar el sistema que funciona y obviamente te voy a acompañar en este proceso. Pero la responsabilidad también es del cliente. Tenéis que cambiar ese chip. Esto es lo que logramos instalando nuestro sistema de programa Insignia Escalable, porque dentro del programa no vendes tu energía.
por mucho que en ciertas ocasiones obviamente estés presente, pero no vendes tu energía y mucho menos vendes tus horas. Lo que vendes es el sistema. Contigo te acompañamos a que aterrices ese sistema, qué pilares contiene, cuál es la promesa, cuál es el ciclo de vida que recorre el cliente, cuál es la experiencia de usuario que viven dentro de mi programa, a qué precio lo pongo, cómo luego renuevan, cómo logro que pasen de un producto al otro. Todo esto, esta estructura interna la desarrollamos con vosotras en la mentoría. Pero entender, quedaros con esta idea, ¿vale? No vender tiempo y no vender energía, porque si no estáis ahí en esa jaula, ¿vale? Y así es como lideramos las mujeres que vibramos en esa energía, libres y expansivas. Más rentabilidad, menos dependencia y también altos resultados, digamos, ¿no? Como generamos gran impacto, pero sin más sesiones nuestras, sin toda nuestra energía. Empezamos a dejar de actuar por la fuerza bruta que nos habían enseñado que había que hacer y pasamos a actuar de una forma mucho más inteligente, que para eso somos tan inteligentes las mujeres, creando el sistema que nos sostiene a nosotras, no nosotras sosteniendo todo, no es necesario. Y ahí pasa por reconciliarte tú también misma con tu propio merecimiento, entender que puedes no tener la agenda llena y aún así estar generando grandísimo impacto en la vida de tus clientes y teniendo el bolsillo lleno. Hay que reformular también cosas. Si tú quieres pasar a otro punto en tu negocio y en tu vida, tú tienes que actuar también diferente. Entonces todas esas creencias, esos patrones, esas actitudes que igual venías teniendo, hay que romperlas y transformarlas. Crear esa nueva identidad para poder sostener lo que viene. Porque el universo no te da nada que no seas capaz de sostener. Entonces tienes que ocuparte de ser quien puede sostener esto, con otras creencias, con una mentalidad diferente, cambiando la manera de hacer. Dejo de actuar desde la fuerza bruta y empiezo a actuar de forma inteligente. ¿Sí? Y un poco aquí os he contado cuál es el sistema, también os he dado alguna pincelada. Os digo que tenemos la agenda del equipo abierta estos días por 48 horas, entonces simplemente escribiendo la palabra libertad, ya sea por aquí o ya sea en nuestro mensaje directo en Instagram, os enviaremos la agenda. Esa llamada que está abierta para vosotras es gratuita. En esa llamada lo único que queremos ver principalmente es cómo es tu modelo de negocio actualmente, si estás en ese 1 a 1, si ya tienes un grupal, si tienes un techo de facturación, si no, o sea, qué estás haciendo en este momento y valorar ahí contigo si realmente tú estás ahora mismo en el punto de instalar el sistema del programa Insignia Escalable en tu negocio. En el caso de que sí, te vamos a contar qué es exactamente la mentoría GER para que tú puedas sumarte al grupo que empieza ya mismo, ¿vale? Y ahí, juntas en esa mentoría, durante 20 semanas vamos a ocuparnos de que crees y que lances el programa Insignia Escalable. Vas a definir todo este flujo interno que vive tu cliente, la oferta, la comunicación. Vas a crear una comunidad como toca para poder luego, obviamente, venderles tu producto. Y, por supuesto, vas a saber también cómo hacer el lanzamiento y cómo validarlo primero y luego cómo hacer un lanzamiento de este programa Insignia. Pensad que el programa Insignia está pensado siempre para venderse como mínimo a 1.500 euros, ¿vale? Mínimo 1.500 euros. Si alguna de vosotras me dice, uy, es que yo ahora mismo vendo a 20 euros, ¿cómo voy a pasar a vender a 1.500? ¡Qué locura! No es ninguna locura. Punto número 1, en todos los nichos se vende high ticket. Y punto número 2, lo único que necesitas es una buena comunicación y un buen posicionamiento de marca. Con esas dos variables, digamos, lo tienes hecho, ¿vale? Todo el mundo puede vender high ticket. Obviamente necesitas una estrategia de comunicación. Dice Desiree que no sabe muy bien a qué nos dedicamos. Muy bien, pues me encanta esto. Bimbare, somos una empresa, ¿vale?, dedicada a marca personal, comunicación y negocios digitales. Ayudamos, acompañamos, mentorizamos a mujeres emprendedoras que queréis tener posicionamiento de marca en online, ¿vale? Muchas de vosotras venís del presencial y queréis pasaros al online y otras muchas ya estáis dentro del online y lo que queréis es hacer crecer vuestras marcas aquí.
Tenemos mentorías, tenemos formaciones, hay diferentes espacios donde enseñamos diferentes habilidades a las mujeres emprendedoras y empresarias. Y justo ahora estoy hablando de GER, que es nuestra mentoría, justo la acabamos de abrir inscripciones. Y en esta mentoría lo que os enseñamos es a pasar de la entrega 1 a 1 a crear vuestro programa insignia escalable, que es un programa grupal que no depende al 100% de ti, donde tú enseñas a otras mujeres, ya sea bien en un formato de acompañamiento o bien en un formato formativo, ¿vale?, las habilidades que tú también tienes. Este programa insignia escalable está pensado para venderse a más de 1.500 euros, ser mucho más rentable y, como digo, liberar tu tiempo porque no depende al 100% de ti, ¿vale? Más o menos ese es el resumen. Quédate con Bimbare, marca personal, negocios digitales. Y con esas palabras clave yo creo que ya te haces una idea. Bien, y si quieres empezar saltando el 1 a 1, también ofreces el programa. Mirad, esto es una muy buena pregunta. El programa insignia escalable lo puede implementar cualquier persona. Yo siempre os voy a recomendar que al inicio hagáis 1 a 1 en algún momento, porque normalmente se necesita ver en 1 a 1 que vuestra metodología, que vuestro formato, que vuestra manera de hacer funciona. Pensad que el programa insignia escalable está pensado para poder ser escalable. Eso quiere decir que lo vais a poder delegar, que puede haber personas en vuestro equipo, que puede haber mensajes ya establecidos, que puede haber automatizaciones, etc. Hay una serie de cosas dentro de la estructura pensado para que no dependa al 100% de vosotras. Si vosotras no habéis hecho el trabajo previo de, por ejemplo, ir a sesiones 1 a 1 y conocer a vuestro cliente y ver cuáles son sus problemas y dónde tienen sus puntos de quiebre y qué dudas les genera, etc., el programa lo estás creando mucho desde un creo que esto, creo que lo otro. Y eso no es una seguridad de que vaya a funcionar, ¿sí? Es decir, yo siempre os recomiendo que hagáis vosotras siempre el trabajo de 0 a 1, de todo en vuestro negocio. Sesiones de 1 a 1, de 0 a 1 las hago yo, ya luego las delego, porque imaginaros que tú en el programa insignia escalable hay una parte que quieres que haya de sesiones 1 a 1, por ejemplo. Dentro de GER hay algunas sesiones 1 a 1 incluidas. Entonces, si yo no supiera qué hay que hacer en esa sesión 1 a 1, ¿cómo le voy a decir a alguien del equipo qué tiene que hacer en esa sesión? ¿Se entiende? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la creación de contenido. Si tú nunca has hecho tu propio contenido, ¿cómo le vas a enseñar a alguien que venga a ayudarte cómo tiene que hacer las cosas? Normalmente queréis saltaros los pasos que más os incomodan. Las llamadas de venta, la creación de contenido, las sesiones con clientes 1 a 1. Pero realmente esas son vuestras áreas de expansión absoluta. Si tú tienes controladas esas áreas porque las conoces, te es muy fácil luego delegarlas. Si no las conoces, vas a depender de otra persona y eso también es una jaula. Por ejemplo, en mi programa voy a incluir alguna sesión, pero como yo no las he hecho nunca, dependo de que otra persona las haga bien. Encuentro una persona que las hace súper bien, pero ¿y si esa persona pues se enferma y se va de baja? O tiene otro proyecto que le apetece más y se va y te deja, entre comillas. Es como dependías de esa persona para entregar esto, ¿sí? Entonces, creo que hay un punto importante aquí de entender que ser emprendedora pasa porque aprendas a ser emprendedora en todas las áreas del negocio para luego poder delegarlo sin que te tomen el pelo. Esto es punto número 1, ¿vale? Dicho esto, sí que se puede crear un programa grupal desde el inicio y a lo mejor incluir sesiones 1 a 1 dentro del programa grupal y hacerlas tú al inicio para luego poder delegarlas, ¿vale? Entiendo cuando dices off es offline, en presencial, ¿o a qué te refieres con off, Sandra? Si has hecho 1 a 1 en presencial y ahora quieres pasar a un grupal online, se puede sin problema. Sí, ahí no habría problema, ¿vale? Si es esto. Exacto, qué bien. Pues sí, ahí no hay ningún problema, porque ya vienes con la experiencia y simplemente es pasarlo a online. Pero el cliente normalmente es muy similar. Entonces ahí no hay problema, ¿vale?
Todas las que tengáis también alguna duda sobre si estáis ahora mismo en ese punto de instalar este sistema en vuestro negocio, si os falta algo, si necesitáis alguna cosa, o si ya tenéis algo en mente y queréis ver si efectivamente esa idea que tenéis es una idea rentable que puede ir hacia adelante o no, os recomiendo agendar esta llamada con el equipo, ¿vale? Simplemente dejáis la palabra libertad y os pasamos el calendario. Llamada gratuita, pero sí os voy a pedir obviamente que vengáis a la llamada y responsabilidad por el tiempo que le dedica mi equipo a cada una de vosotras de una forma personalizada y con mucho cariño, ¿vale? En esa llamada vamos a conoceros y os vamos a dar también nuestro feedback. Si Ger es para vosotras os lo vamos a decir, y si no fuera para vosotras en este momento, pues también os recomendaríamos quizá otras cosas, otros lugares, otras fuentes, no lo sé, que se puedan ajustar a lo que sí que necesitáis, ¿vale? Así que os recomiendo venir y preguntar todo y así os quitáis de dudas. Yo personalmente estoy haciendo algunas llamadas estos días porque justo lo que acabo de decir, o sea, yo no hago siempre estas llamadas, de hecho casi nunca hago estas llamadas porque las hace mi equipo, ¿no? Es algo que está delegado, pero sí que de vez en cuando, pues cada varios meses, digo, voy a hacer alguna llamada porque me interesa a mí venir, conocer a la gente, hablar con vosotras, ver vuestra energía, entender qué problemas estáis teniendo, para yo también pensar cómo os podemos ayudar, si tengo que crear alguna cosa, o sea, me inspira también muchísimo conoceros. Entonces, en esta ocasión, algunas de esas llamadas las estoy haciendo yo. Así que igual alguna de estas mujeres que estéis por aquí poniendo la palabra libertad, que nos estáis enviando también mensajes, pues os encontráis conmigo en la llamada. Puede pasar, puede pasar. Y ahí me podéis hacer también todas las preguntas, ¿vale? Si no estoy yo, pues estará alguien del equipo que obviamente también os va a acompañar y os va a responder todo con mucho amor. Pero bueno, cabe esa posibilidad, así que ojalá encontrarme con muchas de vosotras ahí. Vale, pues vamos a terminar este directo de hoy. Simplemente recordaros pues esto, que buscamos un modelo que nos dé más libertad, que nos permita tener más rentabilidad sin depender tanto de nosotras, y sobre todo también seguir generando impacto, ¿no? En la vida de las personas, en la vida de nuestros clientes, quitando un poco de nuestra mente es que tiene que ser todo personalizado para que realmente tenga una transformación. Eso es mentira. Eso es totalmente mentira. De hecho, el poder de hacerlo con otras personas transforma muchas vidas. Así que nada, ahí os dejo para ir pensando algunas cosas. Mañana nos vamos a ver de nuevo en uno de estos directos porque me apetece un montón hacer una secuencia con vosotras y tengo tantos temas de los que hablar que creo que nos va a dar para varios días. Así que estar preparadas por aquí porque voy a estar reuniéndome con vosotras mañana, misma hora, 5 de la tarde, aquí en directo para seguir hablando de cómo escalar nuestro negocio y recuperar esa libertad, ¿vale? Nos vemos en las llamadas. Bienvenidas también a todas las mujeres que estáis entrando en Ger, que yo sé que por aquí hay algunas, he visto por aquí, creo que antes estaba Zara y también, o sea, por aquí hay muchas. Para mí es un honor acompañaros en este proceso y ver cómo vais a cambiar vuestra vida en los próximos meses. De verdad que tengo ganas de que nos pongamos ya manos a la obra. Así que os mando un abrazo a todas, nos vemos en las llamadas y mañana más en el siguiente directo. Un abrazo, feliz tarde chicas, chao chao.